Yo he titulado la conferencia de hoy Austerlitz, la victoria incompleta, porque no me quiero ceñir a la conceptuación más clásica de lo que ha significado normalmente en la historiografía la batalla de Austerlitz, sino intentar ver cómo, después de desarrollar esa campaña táctica y estratégica excelente. Hay que decir también que hay muchas sombras en cuanto a la forma de comportarse tanto del emperador como de sus principales mariscales a lo largo de toda la campaña de 1805 y cómo el hecho de no cerrar convenientemente los resultados de la batalla de Austerlitz provocó que las guerras contra Rusia y en este sentido, a partir del año 1806, también como Prusia, aliada de la anterior, tuvieran que prolongarse hasta Tilsit, 2 años después, manteniendo digamos, una creciente mortandad y nunca cerrando la problemática política dentro del territorio europeo. Vamos a ello. Primero, la construcción de un relato heroico. Austerlitz, a partir del momento en el cual se publicó en el 30º boletín de la Grande Armée el relato napoleónico de la batalla, comenzó a convertirse en el punto de inflexión para entender la vinculación entre la Grande Armée y el emperador, para reafirmar esa importancia que el ejército tenía dentro de la estructuración del sistema político francés durante el imperio. El concepto de la magnificencia y de la magnificación de los resultados de la batalla se recogen, por ejemplo, en esta que es la frase más conocida de ese 30º boletín. Os bastará decir, yo estuve en la batalla de Austerlitz, para que cualquiera responda, he aquí un valiente. De hecho, en muchas consideraciones historiográficas se ha convenido que el inicio del mito napoleónico empieza después de la derrota de Waterloo y sobre todo después de la muerte del emperador en Santa Elena en 1821. Pero este concepto de la idea de la magnificación del resultado de un enfrentamiento, concretamente el de Austerlitz, tiene una larga trayectoria dentro del periodo del siglo XIX y ya empezando durante la propia etapa del Imperio Napoleónico. Estas son unas fotografías de mediados del siglo XIX en la cual posan algunos veteranos, esto es lo que se denominó después del final del Imperio Napoleónico los demi-solde, los retirados con medio sueldo, que empezaron a configurar ya la idea de la heroicidad y de la heroización del periodo napoleónico, que tuvo su punto de máxima inflexión con el regreso de las cenizas del emperador o del cadáver del emperador de Santa Elena durante el reinado de Luis Felipe de Orleans, pero que podemos ver hoy en día reflejado en toda la topografía de la ciudad de París, desde el puente de Austerlitz a lo que es la pasarela de Austerlitz, el muelle de Austerlitz, la columna Vendôme, que se indica que fue construida a partir del bronce de los cañones tomados en la batalla de Austerlitz, está representada en el arco del Carrousel, está representado en el arco de l'Étoile, incluso la principal estación de París, de la SNCF, de los ferrocarriles franceses, lleva el nombre de la Gare de Austerlitz. Por tanto, Austerlitz es un elemento presente dentro del concepto contemporáneo de lo que significa la heroización del periodo napoleónico dentro del ámbito de la ciudad de París, la capital francesa. Dejando esto al margen, es decir, esta idea de la heroización, vamos a intentar definir los errores de todo el planteamiento estratégico y táctico de la campaña, empezando por el punto de partida de la misma, lo que es la tercera coalición. Bien, este concepto de la tercera coalición antifrancesa, promovida por Gran Bretaña y sobre todo por Rusia, tiene como elementos de referencia que todo el territorio de la Europa continental es escenario de esta campaña de 1805, es decir, no únicamente tiene que circunscribirse a la batalla de Austerlitz, sino que engloba otras múltiples problemáticas. La semana pasada tuvieron ustedes una explicación de Trafalgar, pero
Aparte de eso, hay que entender que el desarrollo de toda la estructura de lo que significa la campaña de 1805, como digo, no tiene únicamente su punto de referencia en la zona central, la derrota del ejército de Mark en Ulm, sino que hay que entender la problemática global de la distribución de las tropas, tanto de los coaligados como de los ejércitos franceses. Es muy importante tener en consideración la existencia en la zona del norte de Italia del cuerpo de ejército de Massená, que estará enfrentado de forma inicial a dos cuerpos austríacos, el cuerpo del archiduque Carlos y el cuerpo del archiduque Juan. El primero es bastante amplio, son 94.000 hombres, y el segundo, del archiduque Juan, son 22.000. En la parte central de la estructura europea tenemos el cuerpo de ejército del archiduque Fernando con 72.000 hombres que configuran lo que son las tropas de la dinastía de los Augsburgo. Y luego tenemos de forma paulatina, dividido o extendido en toda la zona del este de Europa, los diferentes cuerpos de ejército rusos. El cuerpo de ejército de Kutuzov, unos 38.000 hombres, que es el que en principio tendría que enlazar en la zona del Rin con el cuerpo de Mack, una subdivisión del ejército del archiduque Fernando, y con posterioridad tenemos el cuerpo de ejército de Buxhoeden, unos 40.000 hombres, y como última reserva está el cuerpo de ejército de Bennigsen en la parte superior con otros 20.000 hombres. Y uno de los elementos clave para la temporización de toda la campaña será las dudas que tendrá Prusia, que puede llegar a movilizar hasta 180.000 hombres, sobre si sumarse a la coalición o intentar ver cuál es el resultado de las primeras fases de la campaña para oscilar entre el zar Alejandro o bien Napoleón. Por tanto, es una problemática mucho más amplia que la que podemos circunscribir estrictamente al caso del enfrentamiento del 2 de diciembre de 1805. Como se ha comentado, en el momento en el cual el almirante Villeneuve es incapaz de cumplir el plan previsto por Napoleón y llegar hasta la zona del Canal de la Mancha para facilitar el paso de la Grande Armée por el canal y se refugia en Cádiz con el resultado que todos conocemos, Napoleón hace cambiar la organización y la distribución de la Grande Armée para intentar eliminar el problema que se está creando en su retaguardia con austríacos y con rusos antes de que Prusia se decida a intervenir. Y es el momento en el cual los denominados 7 torrentes cambian de posición y llegan a concentrarse en las fronteras orientales de Francia y luego invaden la zona del centro de Europa hasta Ulm. Son los famosos 7 torrentes, en los cuales tenemos al norte el primer cuerpo de ejército de Bernadotte, el segundo cuerpo de ejército de Marmont, el tercero de Davout, el cuarto de Soult, el quinto de Lannes, el sexto de Ney, la reserva de caballería de Murat y la Guardia Imperial, que está comandada por Bessières. Faltaría el séptimo cuerpo de ejército, que está todavía en la zona de Bretaña, que es el que corresponde a Augereau. Esta estructura, y además los dos elementos añadidos, que son las tropas bávaras de Brede y de Deroy, que de hecho combatirán al final de toda la campaña de 1805 cerca del área de Praga contra los restos del ejército del archiduque Fernando. Esta estructura permite que el ejército austríaco, la parte central del ejército austríaco en Ulm, sea copado antes de que se produzca su unión con el primer grupo de ejército ruso, el grupo de Kutuzov. Y en este sentido vemos que de todo el cuerpo de Ferdinand, del archiduque Fernando, lo que será derrotado en Ulm es la parte que está mandada directamente por Mack, porque una parte del ejército de Ferdinand conseguirá a duras penas salir del cerco y dirigirse hacia el norte y establecerse en torno a Praga, mientras que otra parte, la parte de Jurassic, irá hacia el sur, será perseguida por las tropas francesas y acabará también siendo copado y deberán rendirse. Pero el otro bloque, el que corresponde al archiduque Juan, ese sí que conseguirá
retirarse, enlazar con el cuerpo del archiduque Carlos y dirigirse hacia la zona oriental del imperio, hacia la zona de Hungría, quedando como una amenaza para el flanco derecho del ejército francés, que va a continuar avanzando hacia el área interior del imperio. Bien, se produce, como todos ustedes saben, en el mes de octubre la rendición del ejército mandado por Mack. Desde el comienzo de la guerra el número total de prisioneros tomados puede evaluarse en 60.000, el número de estandartes en 80, sin numerar los trenes de artillería o equipajes. Nunca las victorias han sido tan completas y menos costosas. En este ejemplo del boletín de la Grande Armée ya se inicia uno de los elementos más claros de la geografía de esta campaña de 1805, la exageración del número de enemigos muertos o bien capturados, y también la exageración del número de trofeos, como luego veremos en el caso de Austerlitz. En el momento posterior a la rendición de los austríacos en Ulm, se inicia la persecución hacia el área, como digo, de Viena y la zona de Bohemia y Moravia, lo que es actualmente la República Checa. Bien, en ese sentido, el ejército de Ferdinand, como les he dicho, se ubicará hacia el norte, hacia la zona de Praga, mientras que en la parte del sur, fuera de este mapa, es donde tendremos concentrados a los restos del ejército de Juan y del ejército del archiduque Carlos, que quedarán, vigilados en esta zona oriental por la distribución o por la ubicación del segundo cuerpo de Marmont, en esta zona próxima a Loewen. Pero es en el área comprendida en la zona de Viena y hasta llegar al área de Austerlitz, en esta zona donde se desarrollarán los acontecimientos que vamos a intentar explicar en la actualidad. Bien, en el momento en el cual Kutuzov ve que Mack se ha rendido y que por tanto no puede sumar sus fuerzas a la de los austríacos, emprende la retirada, porque lo que le interesa a Kutuzov es no ser copado, retirarse hacia el área oriental de Europa e intentar enlazar con el cuerpo de ejército de Buxtehude, que junto con el emperador Alejandro está avanzando también hacia la zona occidental, es decir, hacer enlazar los dos ejércitos para que, sumado a los restos del ejército austríaco, pudiesen plantear la posibilidad de continuar la campaña de 1805, provocando una batalla campal, como algunos defenderán, o bien efectuando una retirada progresiva para facilitar el desgaste del ejército francés, que está obligado a alargar sus líneas de comunicación. Al mismo tiempo está también obligado a ir dejando guarniciones sobre el terreno para asegurar justamente ese control de las rutas de comunicación. La persecución la van a desarrollar dos divisiones, la división de Mortier y la división de Klein, que tendrán un primer enfrentamiento en Amstetten-Dürstein el día 5 de noviembre con la retaguardia de Kutuzov, siendo una derrota francesa. Posteriormente, Kutuzov sigue su retirada, es decir, no se para y llega a la conclusión de que a él personalmente no le interesa desde el punto de vista estratégico la defensa de la ciudad de Viena, que entrega en este sentido a los franceses, los cuales, Lannes y Murat, llegarán a Viena. Es la famosa historia de la engañifa del puente de Tabor, indicando a sus defensores austríacos que se había construido un armisticio y consiguiendo tomar los puentes en Viena intactos. Murat será criticado por Napoleón porque ha hecho esta digresión en vez de sumarse a las tropas que van persiguiendo a los rusos, y cuando intente hacerlo se va a encontrar con los rusos otra vez, pero un enfrentamiento bastante indeciso que no impedirá que Kutuzov siga retirándose, que es el enfrentamiento de Schöngraben el día 8 del mes de noviembre. De forma paralela, Davout y Marmont van a llegar hacia la zona del sur, van a destruir otro pequeño ejército austríaco en Mariazell el mismo día, el día 8 de noviembre. Marmont, como hemos comentado, será enviado hacia Loewen para hacer este trabajo de pantalla frente a las tropas del ejército
del archiduque Carlos, mientras que Davout llegará a Viena, donde sus divisiones permanecerán en retaguardia del avance francés justo hasta la víspera de la batalla de Austerlitz. Los rusos continuarán después de Schöngraben su retirada hacia Znaim, posteriormente irán hasta Olmütz, hasta primero Potsnitz y después Olmütz, donde conseguirán enlazar con las tropas de Buxtehude. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que la inversión en cuanto al número de fuerzas va a cambiar. El ejército francés, muy debilitado ya por todas las guarniciones y los desmembramientos que ha tenido que ir haciendo para hacer frente a las diferentes posibilidades que puedan amenazar sus líneas de comunicación y también su retaguardia, va a quedar en inferioridad numérica, como luego comentaremos. El resultado de esta unión de Buxtehude y Kutuzov, más lo que queda del ejército austríaco, que es bastante más en cuanto a número de tropas de lo que normalmente se indica, porque tenemos toda la caballería de Liechtenstein, como veremos, y también 40 batallones de infantería, es decir, estamos hablando de un núcleo bastante importante de tropas que combatirán en Austerlitz. Bien, como resultado de esa unión, el zar Alejandro, que tiene predominio sobre el emperador Francisco de Austria en cuanto al volumen de tropas y porque además no está, cuestionado por una derrota militar tan aplastante como la que ha habido en Ulm, hace que cambie la dinámica del concepto de lo que quiere hacer que lleve a cabo su ejército para enfrentarse a Napoleón, y la retirada se convertirá en avance hasta el área de Austerlitz. Los franceses proseguirán la persecución hasta llegar a Brunn y de allí irán a enfrentarse con los austrorusos en Austerlitz. Muy bien. Esta es la representación del engaño del puente Tabor, y esta es la representación de los combates de retaguardia que llevará a cabo el cuerpo de ejército de general Piotr Bagration. Bien, tenemos por tanto la previa, lo que denominamos la ofensiva aliada entre el 26 y el 30 de noviembre del año 1805. El ejército ruso concentrado en la zona de Olmütz, el ejército francés frente a Brunn. El ejército ruso avanza y tiene un enfrentamiento con los franceses en Wichau. Este enfrentamiento es favorable a los aliados. Los franceses se retiran porque ya está planeando Napoleón cómo va a efectuar ese enfrentamiento, porque los rusos ya están ofreciendo la batalla campal, que es lo que han venido buscando desde Ulm. De hecho, es la misma conceptuación que se producirá en la campaña de 1812, donde Napoleón buscará la batalla campal, mientras que Barclay-de-Tolly lleva a cabo la retirada y la acción de tierra quemada, que siempre se ha atribuido a Kutuzov, pero Kutuzov llega tarde, es nombrado poco antes de Borodino, como bien les explicarán la próxima semana. Bien, dentro de este enfrentamiento, en Wichau, los rusos van hacia la zona de Morava y posteriormente avanzarán hacia Austerlitz. Este es el campo de batalla de Austerlitz, tal y como lo vamos a ver diseccionado a lo largo de la charla del día de hoy. Voy a marcarles algunos de los elementos más característicos de este campo de batalla, porque a diferencia de otras batallas napoleónicas, como es el caso de Waterloo ya les explicará Fernando Quesada que es un campo de batalla muy pequeño. En este sentido, el campo de batalla de Austerlitz es muy grande, tan grande que de hecho podemos dividir la batalla en 3 sectores, como luego veremos. Bien, el primer elemento a tener en consideración es el que se encuentra al norte, la carretera que va desde Brunn hasta Olmütz, que será el eje del enfrentamiento en la zona norte. Cuando hablamos de la zona norte me refiero al flanco norte o flanco derecho del ejército austroruso. Sería lógicamente el flanco izquierdo francés. Primer elemento, este. Segundo elemento, la carretera de Brunn a Viena, que es el nexo de unión del avituallamiento francés. Tercer elemento, el área central que incluye, siguiendo el curso del arroyo de Golbach, que es este que vemos aquí, incluye
los diferentes pueblos que serán objeto de enfrentamientos. El pueblo de Telnitz, el de Sokolnitz con su castillo y la faisanería. Luego tenemos Koblenitz, Puntovitz y Snapstis en la zona norte. Cuarto bloque, lo que es la meseta de Pratzen. La meseta de Pratzen, que es el punto en el cual va a confluir el máximo objetivo táctico de Napoleón. Luego tenemos, ya os lo he avanzado anteriormente, ese punto, esa parte central de Telnitz y Sokolnitz, que será la defendida primero por Legrand del cuerpo de ejército de Soult y luego por Friant del cuerpo de ejército de Davout. Y en la parte final tenemos los lagos, los famosos lagos helados que teóricamente supusieron, y ya veremos que esto es un elemento falso, supusieron la muerte de una gran parte de las tropas de la primera y segunda columnas del ejército austro-ruso. No hagan caso de determinadas interpretaciones cinematográficas modernas. Eso es una auténtica invención. Algunos elementos que saldrán en la explicación. La colina del Santón, que es el punto de partida de las tropas de Lannes en la zona norte del campo de batalla. El arroyo del Golbach, ese arroyo que, como consecuencia de las inversiones térmicas del diciembre en esta zona de Moravia, es el que produce la famosa niebla que oculta a las tropas del cuerpo de ejército de Soult, y como pueden ver es un arroyuelo. Y luego la meseta de Pratzen, que tampoco es una altura tan sobreelevada como en muchas ocasiones se relata. ¿Qué fuerzas se van a ver enfrentadas aquí, en Austerlitz? Bien, la Grande Armée, con los efectivos que conocemos del 2 de diciembre de 1805, estará formada por el quinto cuerpo de Lannes, 13.800 hombres, el primer cuerpo de Bernadotte, 11.500. Ya les digo que Bernadotte estará, digamos, de espectador, como siempre, por otra parte, es decir, también fallará en la campaña de Prusia y, bueno, lo único que acertó es hacerse con el trono de Suecia. El cuarto cuerpo de Soult, 23.600 hombres. El tercer cuerpo de Davout, muy restringido porque solo está la división de Friant y la caballería asociada, 5.300 hombres. La división de granaderos de Oudinot, que estará asociada al quinto cuerpo de Lannes, de 5.700 hombres. La reserva de caballería de Murat, caballería ligera y caballería pesada, como veremos dentro de un momento, 7.100 hombres. Y la Guardia Imperial, mandada por Beschiers, unos 5.500 hombres, tanto en caballería como en infantería. Total, unos 72.500 soldados. Mientras que el ejército aliado, también en estimación de efectivos el 2 de diciembre de 1805, estará formado por 110 batallones de infantería, unos 67.500 hombres, 125 escuadrones y 40 sotnias de cosacos de caballería, unos 13.340, y 330 piezas de artillería, unos 84.000 hombres, más, unos 12.000 más que el ejército francés. El problema no estará en la inferioridad numérica del ejército francés, el problema está en la organización del ejército aliado, porque como pueden ver, organizan por batallones y por tanto por regimientos, pero no por la estructura de cuerpos de ejército. Y eso va ni por brigadas ni por divisiones, lo cual provocará un gravísimo problema de transmisión de órdenes y de organización de los efectivos para el combate. ¿Cuál es el plan aliado? El plan aliado parte de la voluntad de Alejandro de convertirse en el héroe europeo que consiga acabar con el imperio francés, que consiga acabar con Napoleón. Las relaciones habían cambiado muchísimo desde el momento en el cual el zar Pablo fue asesinado y, digamos, subió al poder Alejandro. Alejandro, que se impone a Francisco, el emperador de Austria, y quiere llevar a cabo un enfrentamiento, quiere desarrollar una batalla campal. En contra de la opinión de Kutuzov, aquí, que prefiere, continuar con la retirada para conseguir que se le una también las tropas de Bennigsen y
esperar a que Federico Guillermo III de Prusia se decida a entrar en coalición y, por tanto, tener una superioridad numérica, contando además con la posibilidad de que los otros ejércitos austríacos también se sumen, una superioridad numérica aplastante sobre el ejército francés. Pero quien diseñará el plan será un austríaco, será Franz von Weyrother, que es esta persona que tenemos en la parte inferior, el cual va a llevar a cabo un planteamiento bastante simple en cuanto a su definición y, lo que es más grave, un planteamiento muy previsible que no tenía en cuenta la posible respuesta francesa. Este planteamiento de Weyrother define 4 grandes columnas de infantería, más una gran columna de caballería, la quinta, más tener en reserva la Guardia Imperial Rusa, tanto de infantería como de caballería, y al norte se le da una importancia capital a las tropas de Bagration. Tendríamos por tanto que la primera columna estaría mandada por el general Doktorov, la segunda por Langeron, la tercera está mandada por Przybylski y por Wimpfen, la cuarta está mandada por Milodorovich y Kolowrat, la quinta de caballería por Juan de Liechtenstein y luego la zona norte por Piotr Bagration. El plan aliado es muy simple: rodear el flanco derecho de Napoleón, cortarle la carretera hacia Viena y conseguir empujarle al área de Brunn. De hecho, el problema fundamental de este plan no es que sea obvio, es que estaba mal concebido, porque, como pueden ver ustedes en las líneas, el plan esgrimido por Weyrother, con unas órdenes muy confusas, prevén que la tercera y la cuarta columnas tienen que dejar espacio en sus avances para intercruzarse, y mueve la quinta columna, la de caballería, desde la retaguardia de la primera y la segunda columnas hacia la zona de Varsovich para intentar apoyar al flanco izquierdo de Bagration. Un desastre conceptual que aún se agravará más por el momento en el cual fueron emitidas las órdenes y lo farragoso de esas órdenes. Duque Constantino y Malutin son los que llevan el peso de la guardia. El plan francés, que se ha explicado siempre que Napoleón tenía muy claro todo lo que quería hacer y que le había tendido una trampa al ejército aliado, no es exactamente así. Si se lee el desarrollo de las órdenes previas dadas por Napoleón, el quinto cuerpo de Lance y los granaderos de Oudinot, más la reserva de caballería de Murat, tendrían que hacer frente en el eje de la carretera de Brunn a Olmütz a el ala derecha aliada, mientras que sí, el cuarto cuerpo es el que tiene, de Soult es el que tiene la misión de conseguir tomar los altos de Pratzen. Pero el plan tiene un problema fundamental, y es que, de hecho, no deja a la derecha desprotegida, la derecha francesa desprotegida a voluntad propia, sino que la deja desprotegida porque solamente puede disponer una de las divisiones, la de Legrand, del cuarto cuerpo de Soult, enlazó para cubrir el área de Telnitz y Sokolnitz, y consigue que a última hora llegue la división de Friant del tercer cuerpo de Davout, que va a apoyar a los defensores de la zona sur. Pero, de hecho, si la forma en la cual el ataque combinado de las columnas hubiese sido el resultado de un planteamiento muy bien pautado y muy bien ejecutado, la zona de la derecha francesa hubiese sido arrollada desde el primer momento y se hubiese producido ese envolvimiento, o bien hubiese dado lugar a una batalla de frentes cambiados, con las columnas subiendo por el eje del Goldbach y las columnas de Soult bajando desde las alturas. La idea de Napoleón es, una vez hubiese conseguido hacerse con el control de Pratzen, girar a la derecha o girar a la izquierda según fuese el desarrollo de la batalla.
Evidentemente, la parafernalia y la historiografía francesa explicarán que Napoleón le dijo a sus soldados que se mantendría alejado del fuego, digamos, con el ímpetu y con la calidad que ya habían demostrado a lo largo de la campaña, conseguían derrotar con facilidad a los aliados. Tenemos también toda otra serie de elementos propagandísticos, como es la famosa Noche de las Antorchas, la previa, la noche del 1 al 2 de diciembre de 1805, para efectuar la conmemoración de la coronación de Napoleón un año antes, y, como todos también hemos leído, esas antorchas fueron interpretadas por los aliados como la quema de los campamentos franceses, un ejemplo claro de que tenían miedo del ejército aliado y iban a empezar la retirada. Como digo, son construcciones hagiográficas. El desconocimiento total por parte del ejército aliado de cómo se iba a desarrollar la batalla se ve en este mapa de 1808 que representa la estructura del campo de batalla visto desde la perspectiva de los austríacos, intentando analizar cuáles eran las posiciones iniciales de ambos ejércitos. Mientras que evidentemente las posiciones aliadas están bien descritas, fíjense que en buena medida las tropas francesas están ubicadas en gran parte detrás de Brun. La división Caffarelli, por ejemplo, está ubicada detrás de Brun y muy hacia atrás las divisiones de caballería de la reserva de Murat. Lo cual indica que, evidentemente, los aliados, confiados en esa superioridad numérica que habían llegado hasta el extremo de reducir el contingente disponible francés a 40.000 hombres, ni llevan a cabo una prospectiva para intentar establecer verdaderamente cuáles son las posiciones francesas, cosa que lógicamente les va a costar. Bien, como he dicho, la batalla de Austerlitz se desarrolla en tres grandes bloques: en la zona del sur, en el área central y en la zona del norte. Tienen unos componentes horarios diferentes, aunque estarán entrelazados en la última fase el sector central y el sector sur, porque el sector norte va a combatir de una forma prácticamente independiente entre las tropas de Bagration y las tropas francesas de Murat y de Lens. Vamos a intentar explicar la batalla en el sur. Bien, la batalla en el sur se empezará por el avance de las 4 columnas que hemos comentado, que se van a entrelazar entre ellas, y sobre todo la tercera y la cuarta serán retrasadas en su avance para dejar que vaya hacia el norte la quinta columna, la de caballería, con lo cual los tiempos ya empiezan a descuadrarse, y sobre todo ese descuadre de los tiempos es lo que permitirá que el ejército francés consiga resistir en su flanco derecho. En la primera columna que entrará en acción es la columna número 1, encabezada por las tropas austríacas de Kienmayer y seguidas por el núcleo de las tropas rusas de Doktorov, bajo el mando de Buschhoeden, y que vendrá apoyado en su flanco derecho por la segunda columna de Langeron. La tercera columna de Winsin y Prizobayevsky va a atacar también en esta zona, pero con retraso, percutiendo sobre la zona del castillo de Sokolnitz y la faisanería. La defensa inicial corresponde a 3 regimientos franceses: el 26º ligero, los tiradores del Po y el 3º de línea, mandados por Legrand, que es uno de los más olvidados dentro del planteamiento de esta batalla, porque de hecho lo que hace es proteger el extremo de la línea de Soult, que es al que tenemos aquí en la parte de su izquierda, y para permitir que la división de Saint-Hilaire vaya a atacar la zona de Pratzen. El primer ataque aliado, de una forma desorganizada, con diferentes llegadas y entrada en línea de batallones y de unidades de caballería, se va a producir entre las 7 y las 9:30 horas de la mañana. En este momento aún no ha empezado el combate en la zona norte y por tanto tampoco en la zona central. Esta estructura tiene una segunda fase
una segunda fase cuando el tercer cuerpo de Davout, con la división, únicamente una de sus divisiones, la división de Friant y la caballería del cuerpo de ejército de Bouchier, llegan para apoyar a las tropas que están defendiendo Telnitz y Sokolnitz, que han tenido una serie de retiradas y avances cambiando el pueblo de manos en diferentes ocasiones, pero lo que consiguen es efectuar un tapón, reforzando la línea, ayudando a los tiradores del Po, al 26º ligero y al 3º de línea, con otros 4 regimientos, el 15º, el 33º, el 108, el 111 y el 48 de línea y el 15º ligero. Eso va a provocar que en la línea del Golbach, en la zona de la derecha francesa, se convierta en una especie de tapón en la cual se van a ir acumulando las unidades de 3 columnas y media de la infantería aliada, que han bajado desde la meseta de Pratzen, y eso va a permitir justamente que ese tapón, es el hecho de impedir que las tropas aliadas puedan flanquear a los franceses y subir hacia el norte, hacia la carretera de Brunn a Olmütz, va a permitir el avance de las tropas de Soult, cuya división más cercana a esta zona del campo de batalla es la división de Saint-Hilaire. En la tercera fase se produce el colapso. ¿Por qué? El bloque francés continúa defendiendo, formando un muro impenetrable, esta línea del Golbach y los diferentes pueblos que están ubicados en su flanco derecho, pero el cuerpo de ejército de Soult y en algún caso algunas unidades de Bernadotte, pero como digo, pasando por ahí, van a descender desde la meseta de Pratzen fundamentalmente las divisiones de Vandamme y la división de Saint-Hilaire, y lo que van a provocar es el embotellamiento de esta zona, de este sector sur del ejército aliado, comandado por Buxoeden, que se va a encontrar prácticamente copado y va a colapsar. Esta es porque no hay unidad de mando y las unidades han sido ya muy castigadas por la defensa francesa, y de hecho lo que se está oponiendo al avance de los franceses de Pratzen son restos de batallones, Bien, en el momento en el cual Napoleón llega a la meseta de Pratzen, ve el embotellamiento de las columnas rusas atacadas por retaguardia y por el frente por las tropas francesas, y es el momento en el cual da orden de romper los famosos tanques helados para intentar impedir la fuga de las tropas aliadas. Una parte fundamental de la cuarta y tercera columnas acabarán rindiéndose en el área de la faisanería de Sokolnitz, cosa que provocará que Przemysl sea degradado a soldado raso por el zar, porque alguien tenía que pagar las consecuencias del desastre, y que el resto del ejército aliado intente huir atravesando los lagos y retirándose hacia el este. Eso es la parte, luego volveremos a ello, pero es el combate en el sur. La batalla en el centro, como digo, es independiente hasta su última fase de lo que ha sucedido en el sur. Es el gran éxito de la infantería francesa. Evidentemente, la infantería francesa de 1805, formada por veteranos de las guerras de la Revolución y las guerras del Consulado, y además muy entrenadas en los campos, no solo el de Boulogne, sino en todo el desarrollo de los campos establecidos en el área de la Mancha, es la mejor de la cual va a disponer Napoleón durante sus campañas. Y de hecho, las bajas francesas en Austerlitz ya veremos que serán relativamente pocas, pero el problema que tendrá para las campañas posteriores del Imperio es el no haber conseguido aniquilar al ejército aliado en Austerlitz, y esa infantería va a quedar prácticamente desangrada durante la campaña de 1806 y 1807, por mucho que los triunfos de Jena, Auerstadt y Friedland vayan a enmascarar un poco más la invencibilidad de la Grande Armée. Bien,
¿cuál es el concepto o qué es lo que va a desarrollar Soult en ese momento para atacar el centro? Lo que va a desarrollar es el avance de sus dos divisiones principales, la división de Vandamme al norte y la división de Saint-Ligary al sur. Va a conseguir llegar hasta la meseta de Pratzen, pero a diferencia de lo que siempre se ha escrito, no es una conquista fácil, como luego verán en cuanto al número de bajas, porque una parte de la cuarta columna, la de Kolovrat-Milodarovich, dejará de avanzar hacia el sur y les hará frente para intentar disputar la posesión de la meseta de Pratzen. Es lo que podemos ver en esta primera parte, en el cual unidades rusas primero y unidades austríacas sobre todo, las de Kolovrat, intentarán enfrentarse a los regimientos de la división de Vandamme. Tengan presente dos de ellos, el cuarto de línea y el 24º ligeros, porque es como consecuencia de ese desgaste que luego se producirán los acontecimientos que ya comentaré, que hacen referencia a estos dos regimientos. Bien, ese es el intento de ataque de Kolovrat. Serán vencidos y tendrán que retirarse hacia la zona de Stary Vinobradzi, que es donde Napoleón se ubicará para la última fase de la batalla, pero también existe una reacción por parte de los miembros de la tercera columna y en concreto por parte del general Kameknik de la tercera columna, que intenta volver a tomar la meseta de Pratzen y lleva a cabo dos asaltos contra el flanco derecho de las tropas de Vandamme y Saint-Hilary, llevando a cabo una lucha de desgaste muy fuerte que únicamente podrá ser parada en el momento en el cual Soult reúna la artillería divisionaria y machaque con metralla las columnas rusas que intentan recobrar Pratzen hasta conseguir su retirada. En esta parte de la batalla tenemos hacia el sur ya ubicadas las tropas de Vandamme y Saint-Hilary. Han entrado en acción algunos regimientos de Bernadotte, el 27 de ligero, el 94 y el 95, que van a presionar hacia la zona más oriental de la meseta de Pratzen, pero es el momento en el cual se produce el contraataque de la Guardia Imperial rusa. Primero el contraataque de la infantería, que será rechazada, y posteriormente será el gran duque Constantino el que envíe su caballería para intentar parar el avance francés. Es el momento en el cual la caballería de la Guardia rusa va a percutir sobre esos dos regimientos franceses y fundamentalmente sobre el cuarto regimiento de línea, consiguiendo capturar el Águila de uno de sus batallones. De hecho, las dos representaciones de este acto son bastante interesantes porque en ninguno de ellos, los dos autores, y son rusos y bastante contemporáneos, me refiero segunda mitad del 19 principios del 20, aciertan. El de la parte de la derecha, los uniformes franceses no corresponden al modelo de 1805, van todos con chacó, cuando tenía que ir con bicornio, eso para empezar. Y en el caso de la imagen de la derecha, el tipo de bandera francesa no corresponde al modelo de 1805, sino corresponde al modelo de las tres franjas verticales de 1812, porque hasta ese momento la bandera francesa está dividida en un rectángulo central con las cuatro esquinas de los colores rojos y blancos. Es otro de los múltiples ejemplos de errores que se producen en relación a esta batalla. Bien, ¿qué va a invertir el desarrollo de la lucha en el centro para beneficio de los franceses? Lo va a invertir fundamentalmente una línea de defensa de infantería, que son los granaderos de Oudinot, que no han entrado todavía en combate y que tampoco entrarán en combate ahora, pero que sí que va a poner un stopper, una línea de defensa para impedir la prosecución de un teórico avance de la artillería, de la artillería a caballo, que acompaña también a la caballería rusa. Es la Guardia Imperial. La Guardia Imperial de Bessières será la que restablezca la situación. ¿Cómo? Con la famosa carga de los cazadores a caballo de la Guardia de Dalhmann, dirigida por uno de los ayudantes de campo de Napoleón, el general Jean Rapp,
y junto a los cazadores a caballo están la compañía de mamelucos de la Guardia Imperial, que van a tener un papel muy destacado debido a su manejo del combate cuerpo a cuerpo a caballo. Excelentes jinetes procedentes de todo el área del Próximo Oriente e incluso llegan hasta el Sudán y el Darfur, tendrán un papel muy destacado en este combate. Cuando más intrincada estaba la pelea entre los cazadores a caballo y los mamelucos y la caballería de la Guardia rusa, son los Gros Talons, los granaderos a caballo de la Guardia, dirigidos por Ordener, los que van a acabar de arrasar y derrotar a la caballería de la Guardia rusa, perdiendo al príncipe Repnin, que es uno de sus comandantes, que será en el famoso cuadro de Girard presentado a Napoleón, etcétera, etcétera, con algunos lo que hoy llamaríamos fake news de la propaganda napoleónica, la captura, como veremos en los textos, de los estandartes de la caballería de la Guardia Imperial rusa, que no fueron en ningún caso tomados. Sector norte, empezarán mucho más tarde. El sector norte está organizado con el 5º Cuerpo de Ejército de Lance, la caballería de la Guardia, y detrás, en ese primer momento, la Guardia Imperial y los granaderos de Oudinot. Y teniendo que proteger el flanco derecho de los franceses para enlazar con el flanco izquierdo de Soult, es decir, hacer esa unión, esa bisagra, la primera y segunda divisiones del Cuerpo de Ejército de Bernadotte, que, como ya he dicho, pasarán por allí. No digo que a tomarse un café, pero prácticamente es lo que van a hacer. ¿Quién va a combatir en el norte? El Cuerpo de Ejército de Lance, con 2 divisiones, la división de Caffarelli de Farga y la división Suchet, y la reserva de caballería de Murat con otras 4 divisiones, 2 de caballería pesada, la división de caballería de Nassunti, la división de caballería de Hautpoul, y 2 divisiones de caballería ligera, la división de Walter y la división de Kellermann, mientras que al sur quedará Bernadotte, vamos a tomar un café, con sus 2 divisiones, fundamentalmente la de d'Erlon, mientras que tenemos la Guardia Imperial y tenemos también los granaderos de Oudinot, y en la parte de la derecha la infantería y la caballería de Bagration. Y al sur, que serán los primeros que actúen, las tropas de la Guardia Imperial rusa, mandadas por el Gran Duque Constantino, que empezarán los enfrentamientos atacando este pueblo que ven ustedes en la parte sur, que es el pueblo de Blatchowicz. Pero en el momento en el cual sean rechazados, la verdad es que se mantendrán a la espera, no volverán a apoyar desde la zona sur de la carretera. Esta es la carretera que les he comentado anteriormente, desde Brunn hasta Olmütz. No volverán a atacar al flanco derecho francés en esta zona. Bien, como digo, el primer ataque hacia Blatchowicz con el 51 y el 13 ligeros, que perderán el pueblo pero volverán a retomarlo, y las tropas de la Guardia Imperial rusa, los Jägers de la Guardia, serán desalojados. Y luego lo que va a hacer Bagration es un primer ataque contra Botzenitz, donde el 17º van a conseguir repeler el ataque para, de forma subsiguiente, se producirá un enfrentamiento importante entre las caballerías rusa y la caballería francesa, que se saldará en beneficio de las tropas de Murat. Primero un enfrentamiento de la caballería ligera, los húsares de Kellermann y de Walter, y luego la caballería pesada de Nassunti y de Hautpoul, que derrotarán a la caballería rusa, permitiendo de esa forma el ataque de las 2 divisiones de infantería de Lance, la división de Suchet y la división de Caffarelli de Farga, que permitirán presionar de forma exitosa sobre la infantería rusa, que será obligada a retroceder más allá de este punto, que se considera uno de los elementos clave del enfrentamiento, que es la casa de postas de Posoritz. El ataque de la infantería francesa, como digo, pondrá en derrota a los aliados en esta zona norte, y únicamente conseguirán reorganizar sus líneas cuando una batería de artillería a caballo austríaca, la batería de Friedenberg, con esos triángulos que ven aquí en la parte central, se posicione y
digamos, permita, con su fuego mortífero sobre la infantería francesa, permita el repliegue más o menos ordenado de las tropas de Bagration en esta fase final del enfrentamiento en el norte. Hay que decir que fue un enfrentamiento cruento. Por ejemplo, el general Valoubert morirá dentro de estos enfrentamientos, pero lo que sí es cierto es que en esta zona se va a producir uno de los primeros grandes errores del ejército francés. El cuerpo de Bagration estaba totalmente derrotado, huía. Suchet y Caffarelli de Falga le instan a Lannes a proseguir el avance, pero Murat lo detiene porque no sabe qué es lo que está sucediendo en el centro y en el sur, teóricamente según su excusa, y quería hacer girar a este flanco izquierdo francés para caer sobre la universidad de Pratzen, que ya estaba totalmente tomada, es decir, no hacía falta que se movieran las tropas francesas de esta zona. Y lo que hizo fue un error porque permitió que Bagration se retirara más o menos en un cierto orden. Y además, otro error suplementario, fue incapaz de efectuar una persecución ni lo más ligera por parte de su caballería para fijar la ruta de retirada de los rusos y austríacos en esta zona, que, como veremos luego, será muy importante. Triunfo y balance. Las bajas del ejército francés se conocen a través de los archivos de Vincennes al detalle. En total, 8.818 bajas, 1.305 muertos, 6.940 heridos y 573 desaparecidos, fundamentalmente prisioneros tomados a esos dos regimientos, el 4 y el 24, durante el periodo de la lucha por Pratzen. El ejército aliado, aquí hay más problema, porque las cifras no son ni mucho menos concordantes, ni tampoco concluyentes respecto a la proporción de muertos y heridos que ha de tener un ejército entrado en combate en este periodo, y conocemos muy bien de otras batallas napoleónicas. Se cifra entre 30 y 35.000 el número de muertos, heridos y prisioneros. Evidentemente, si partimos de unos 84.000 y el número máximo 35.000, significa que medio ejército ha desaparecido y el resto está en muy malas condiciones. Eso sí, ha perdido 160 piezas de artillería rusas y 37 austríacas, la práctica totalidad, y más de 300 armones de munición. Uno de los elementos que más en los que más se ha insistido para explicar esa mortandad del ejército aliado es el hecho de que las tropas que fueron acorraladas y los estanques helados se ahogaron allí. Justo después de la batalla, Napoleón ordenó a la división de Suchet que efectuara el vaciado de esos estanques. Y los partes franceses indican que en el vaciado de esos estanques, que además tenían muy poca profundidad, se recuperaron 36 cañones, 138 cadáveres de caballos y solo 3 muertos. Por lo tanto, ese elemento de la historiografía francesa, que incluso ha salido en alguna película reciente de un ejército ahogándose, es absolutamente falso. Bien, la distribución de las bajas para que veamos quién combatió de verdad dentro del ámbito francés. Están muy bien definidas. El tercer cuerpo de ejército, que únicamente utilizó la división Friant para oponerse al avance aliado en la zona derecha del ejército francés, de una fuerza de 3.800 hombres, tuvo 1.900 bajas. Estamos hablando del 50%. En el cuarto cuerpo de ejército, los que tomaron la meseta de Pratzen, la primera división de Salih Ali, 8.128 hombres de fuerza antes de empezar la batalla, bajas 1.776. Y la segunda división del cuarto cuerpo de ejército de Vandamme, 7.913 soldados presentes y bajas 1.456. Por tanto, es evidente que estamos hablando de una pérdida en torno a un 20% en las dos divisiones. Que nadie explique que la toma de Pratzen fue tan sencilla como siempre se nos ha explicado. De hecho, estas 3 divisiones totalizan casi el 60% de las bajas. El quinto cuerpo de ejército de Lannes en el norte, más la reserva de caballería, perdió en torno a un 10%. De 20.900 hombres disponibles, bajas 2.688. Un total
de 7.820, que son el 88,68% de las bajas francesas. El primer cuerpo de ejército de Bernadotte, el que pasaba por allí, disponía de 11.500 hombres al empezar la batalla, bajas 294, 57 muertos y 237 heridos. Nada que ver una con la otra. Evidentemente, si Bernadotte hubiese hecho lo que tenía que hacer y apoyar la derecha de Lannes, el grupo de Barration hubiese sido totalmente copado, pero no lo hizo así, pasaba por allí como de costumbre. Y la caballería de la Guardia, con una fuerza de 1.023 hombres, tuvo unas bajas de 104, 21 muertos y 83 heridos. Por tanto, esa idea de la carga de los mamelucos, de la caballería, de los cazadores a caballo de la Guardia, de los granaderos, etcétera, 21 muertos. Tampoco es que, digamos, el índice de mortandad en esas cacareadas cargas fuese muy elevado. La arqueología del conflicto nos ha permitido conocer, como en otros campos de batalla napoleónicos, algunos elementos muy significativos de la composición de los ejércitos. En este caso se trata de la excavación de una fosa común en Verno en el año 2021, en el cual se identificaron 12 individuos, en el cual se pudo hacer el análisis del sexo, evidentemente todos ellos hombres, adultos, pero fíjense esta media de edad, de entre 19 y 25 años. También se han hecho análisis de ADN que ha permitido ver que en la misma fosa común fueron enterrados individuos procedentes de la Europa occidental, supone que franceses, e individuos procedentes de la Europa central y oriental, rusos y austríacos, mezclados porque forman parte de un hospital ya no de campaña, sino de un hospital de convalecencia establecido por los franceses en Verno, al cual también se ha podido analizar en estos cadáveres las diferentes patologías previas. Otro de los problemas más interesantes es el de las batallas, el de las banderas tomadas. El ejército francés perdió únicamente un águila de uno de los batallones del cuarto regimiento de infantería de línea. Eso no tiene discusión, que además el gran duque Constantino dijo que lo iba a utilizar para adornar su lecho en San Petersburgo. Vale. Literalmente. El ejército aliado, aquí empieza el problema. Porque en una primera estimación hecha por los propios partes aliados, se indica la pérdida de 45 banderas, 29 rusas y 16 austríacas. Lo que sucede es que, a diferencia del ejército francés, donde tiene importancia la bandera, la tela en sí misma, pero sobre todo tiene importancia el águila que corona el asta, en el ejército ruso el asta y su coronación, que es una moarra, no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es la tela. Por tanto, en muchos casos, los oficiales y los soldados, cuando veían que iban a perder, en el caso de Austerlitz, iban a perder sus banderas, lo que hacían era arrancarlas del asta, la escondían entre las ropas y luego las reintegraron, después de acabar su cautiverio, a sus regimientos. Por tanto, solamente puede establecerse que fuesen tomadas estrictamente 17 banderas rusas y 16 banderas austríacas. De las banderas rusas perdidas sí que conocemos cada una de las unidades que perdieron estas enseñas. Las austríacas no, porque son del mismo tipo en todos los batallones. Por tanto, teniendo en cuenta el volumen de batallones existentes de infantería austríaca en la batalla, podemos decir que perdieron en torno a un 50% de sus enseñas. Las enseñas fueron entregadas a la Municipalidad de París y transportadas a principios de enero de 1806 hacia el Palacio del Luxemburgo en un gran cortejo triunfal al cual se sumaron las banderas tomadas anteriormente, la rendición de Mack de Ulm y otros pequeños enfrentamientos durante la campaña. ¿Qué pasó con estas banderas? Después del Luxemburgo fueron a los Invalides, y el 31 de marzo de 1814, las banderas, antes de la entrada del ejército aliado en París, fueron quemadas por orden del prefecto de los Inválidos, el mariscal Seurier, en lo que se ha llamado el incendio más glorioso de todos los tiempos. Hasta aquí el enfrentamiento. ¿Qué pasa a continuación? Y pues por eso, por lo que he llamado a esta conferencia una batalla incompleta. Bien. Langeron, que es un emigré francés que está al mando de la segunda columna, dice:
Todos huían por el camino, nadie estaba en su sitio, los cuerpos, divisiones, regimientos y compañías estaban todos mezclados y nadie tenía nada que comer. Se alimentaban de lo que pillaban en el camino y en los pueblos vecinos. Si los enemigos nos hubiesen perseguido, habrían matado o apresado a más de 20.000 hombres. Es decir, el propio comandante de la segunda columna indica que estaban a la espera de una persecución, como se dice normalmente, con el sable en los riñones, para completar, transformar en catástrofe lo que ya era una derrota sin paliativos. Pero los franceses no hicieron eso. Y podían haberlo hecho, porque justo en la tarde de la batalla llegó la segunda de las divisiones del cuerpo de Friant, la división de Gudin de la Sablonnière, con lo cual ahí tenían unas tropas frescas, pero no solamente tenían esas tropas frescas, sino que tenían buena parte de la caballería, de los dragones que no se habían utilizado, Bernadotte y su cuerpo de ejército, que pasaba por ahí y estaba sin exprimir, sin haber sido castigado, la división de granaderos de Unidad, que tampoco había formado parte de los enfrentamientos, por lo tanto tenía esa posibilidad de... y la Guardia Imperial, la infantería que tampoco había combatido. Y como hemos visto, la caballería de la Guardia tampoco estaba muy dañada. Recuerden, 21 muertos y 83 heridos. Es decir, no estamos hablando de que no dispusiese de tropas, al contrario. Bien, la persecución tarde y mal. La persecución tarde y mal porque los franceses no han establecido hacia dónde se están retirando los ejércitos aliados. En principio, Murat y otros de los comandantes creen que siguiendo el eje de la carretera se retirarán hacia Olmütz y de allí hacia la zona oriental para intentar unirse lo más rápidamente posible con las tropas de Bennigsen. Sin embargo, los rusos y los austríacos que quedaban se retiraron hacia el sur, hacia Goding, en una posición muy expuesta porque tenían que atravesar el río Morava, que no es un arroyuelo como el Goldbach que hemos visto antes, sino que es un río que necesitaba de puentes para poder ser atravesados. Por eso, en un primer momento, Murat, Lannes y Oudinot van hacia el norte, consiguen encontrar restos de unidades rusas a los cuales derrotan y consiguen hacerse con una buena parte de los suministros que habían sido derivados hacia Olmütz, que es no olvidemos desde dónde venía el ejército aliado, pero fallan. Cuando se dan cuenta de que están persiguiendo un espejismo, intentan volver hacia el sur y, de hecho, en ese sentido, vuelven hacia el sur las tropas de Soult y Bernadotte, que pasaba por ahí, pero también, evidentemente, avanza tarde y mal. ¿Quién avanza bien? Quien avanza bien es Davout, que es el mejor de los mariscales franceses, el cual reúne a lo que le queda de la división de Friant, que hemos visto que es una de las más machacadas, pero tiene la de Gudin de la Sablonnière fresca, avanza hacia el sur, hace una buena prospección de por dónde se está retirando el ejército aliado, lo flanquea, lo sobrepasa y está llegando a Goding para cerrarle el paso y, por tanto, copar a la totalidad de lo que queda del ejército austro-ruso, emperadores incluidos. Sin embargo, cuando Davout está a punto de tomar la ciudad de Goding, que está defendida apenas por 4.000 hombres austríacos de segunda línea y absolutamente desmotivados, le llegan informaciones de que se ha producido un principio de armisticio y, por tanto, en aplicación de las leyes de guerra no tiene más remedio que pararse a contemplar cómo el ejército derrotado pasa ante sus ojos, podemos decir ante sus narices, sin poder intervenir. Claro, es evidente que si en este momento lo que queda del ejército es copado y son capturados los emperadores, el resultado es totalmente diferente. No es una victoria táctica, es una verdadera victoria estratégica, pero eso es lo que se le está escapando de las manos a los franceses en este momento. Davout, como hemos dicho, es quien llega. Savary, que es uno de los ayudantes de Napoleón y es mandado a contactar con Alejandro para explicarle cuáles han sido los acuerdos que habrán tomado rápidamente el emperador Francisco y Napoleón, y para explicarle que dentro de los límites de esos acuerdos tiene que evacuar rápidamente el territorio austríaco, contempla el paso de esas tropas. Dice, tuvimos que esperar a que pasase el ejército ruso que se dirigía a la otra orilla.
del Morava. Eché pie a tierra con Sutterheim para contarlo. No pasaron más de 26.000 hombres, de todas las armas, sin cañones ni carros de munición, muchos desarmados y la mayoría heridos, pero marchando con valentía entre sus filas. Es decir, al ejército aliado le quedan 26.000 hombres en esta zona sur. Y es bastante significativo porque ese número de 26.000 es bastante aproximado a los 20.000 que comentaba Langeron en su texto anterior que hemos visto, en el cual dice, si nos hubiesen perseguido bien, hubiesen capturado a 20.000 de los nuestros. 20.000, 26.000. Una victoria desaprovechada. ¿Por qué? Bien, primero porque se magnifican los resultados. Se magnifican los resultados de cara a lo que podemos hablar de la conexión entre Napoleón y su ejército, esa dictadura militar perfectamente estructurada bajo la conceptuación de imperio, y la idea del consumo interno para la población francesa de que la guerra ha terminado en una victoria espectacular. Se dice que han derrotado un ejército de 100.000 hombres, 84.000, los que escaparon a vuestro hierro se ahogaron en los lagos, el inicio de esa historiografía falsa. Hemos tomado 40 banderas y los estandartes de la Guardia Imperial Rusa, falso. 120 piezas de artillería, esto sí, 20 generales, no, son muchos menos, más de 30.000 prisioneros, se calculan unos 12.000. Es decir, está absolutamente exagerado el caso. Bien, la conceptuación de las relaciones políticas es lo que acabará de echar al traste la problemática de lo obtenido en la campaña. Después del primer encuentro entre Napoleón y el emperador Francisco, se estableció un cese de hostilidades que dio origen a las negociaciones para la organización de un tratado de paz. Ese tratado de paz es el Tratado de Presburgo, que se va a firmar con mucha rapidez el 26 de diciembre del mismo año. Para Austria supondrá evidentemente la pérdida de muchos de sus territorios. En primer lugar, perderá el Véneto y la Dalmacia, que pasarán al Reino de Italia. Perderá también los ducados de Lucca y Piombino, que también se unirán al Reino de Italia. Va a perder el Tirol en beneficio de Baviera. Va a perder buena parte del territorio del Rin en beneficio de Württemberg y también en beneficio del Gran Ducado de Baden. De hecho, se va a establecer el Gran Ducado de Baden y se van a establecer los reinos de Baviera y de Württemberg en este momento. Se va a producir lo que ellos franceses considerarán que es la gran conquista territorial, la gran reorganización de la Europa central, porque se creará el año siguiente la Confederación del Rin, y que va a terminar con ello con las guerras con Austria que se vienen desarrollando ya desde el 1792. De hecho, cuando se produzca la campaña de 1809, otra vez contra los austríacos, se emitirán estas medallas en las cuales se indica Tratado de Presburgo roto por Austria en el año 1809. Para los austríacos significó perder una cuarta parte de la población que estaba bajo el gobierno de los Augsburgo. Pero hay que decir que en este periodo, para los monarcas europeos, perder territorios hoy a cambio de una paz que haga el cese de las hostilidades y permita mantenerse en el poder, no es una cuestión definitiva, porque saben perfectamente que las guerras van a continuar, que Gran Bretaña va a continuar dando apoyo a todas las coaliciones antifrancesas, y lo perdido hoy se recuperará mañana. Tanto es así que el otro problema que tenía Napoleón desde el punto de vista político, que es Prusia, va a ser solucionado en principio con los parlamentos, con el ministro de Exteriores prusiano, el conde Hedwitz, que habla en representación de Federico Guillermo III de Prusia, estableciendo el Tratado de Schönbrunn el 15 de diciembre de ese mismo año, y luego posteriormente ratificando una parte de los cambios territoriales, como por ejemplo el hecho de asignar Hannover a Prusia en el Tratado de París del 15 de febrero de 1806. ¿Significaba eso el final de la Tercera Coalición? No, porque aunque se produzca un reordenamiento del territorio europeo, Alejandro
no va a cesar en su empeño antifrancés. Y lo que va a conseguir es reafirmar su alianza con Prusia mediante la reafirmación de un tratado ruso-prusiano que ya se había establecido a principios de 1805 para atraer a Prusia y su ejército intacto al bando de los aliados y configurar lo que es la Cuarta Coalición. Prusia, en primer lugar, va a dudar sobre sí o no implicarse en la lucha contra los franceses, pero el establecimiento de la Confederación del Rin, que de hecho ataca en buena medida el ascendiente que Prusia tenía sobre los estados alemanes, va a decidir a Federico Guillermo III de Prusia a entrar en guerra. Resultado, la campaña de 1806. 10 meses después de Austerlitz, la guerra sigue en Europa con otra campaña inconclusa, la campaña de Prusia de 1806, porque dará origen a la guerra de invierno 6-7 y Eylau, Friedland, hasta llegar por agotamiento, que no por derrota de ambos contendientes, a la paz de Tilsit o al Tratado de Tilsit. Bien, eso es lo que quería explicarles, es decir, esa idea de cómo una victoria táctica es desaprovechada por errores del propio Napoleón, por errores de sus comandantes que no saben llevar a cabo uno de los elementos básicos y fundamentales dentro de la estrategia militar, el hecho de desarrollar iniciativa propia. En la zona del sur, evidentemente que Davout lleva a cabo esa iniciativa, lo hemos visto intentando copar a la totalidad del ejército aliado, pero Murat y Lannes no harán lo mismo en la zona norte y mucho menos hará lo mismo Bernadotte, que tenía el núcleo de tropas necesario como para poder ampliar la derrota tanto en el centro como en la zona del norte. Muchas gracias.